la próxima clase será de repaso, de consulta. Bueno, cuéntenme si tienen alguna duda respecto, voy a repetir las fechas del examen, el 26, viernes a las 7 de la mañana, se rinde el examen integrador, son todas las unidades de la 1 a la 7 y solo hacen ese examen quienes hayan quedado regulares. El 17 de diciembre a las 7 de la mañana van a rendir aquellos que ya quedaron libres o los regulares a los que les vaya mal en el examen del día 26. Ahí el 17 de diciembre a las 7 de la mañana. En principio es todo virtual, tanto el examen del 26 desde ya. El 17 entendemos que también es virtual, le vamos a ir avisando. Bueno, esas serían en líneas generales. En ambos exámenes son las 7 unidades que entran. No, ninguno tiene características de parcial. Son exámenes que totalizan todos los contenidos. Hoy vamos a terminar la unidad 7, que es una unidad que tiene algunas cosas que a ustedes les van a resultar conocidas, porque la unidad 7 habla de los autores de la administración. Así que va a ser una clase breve, es una unidad muy corta que se da en una clase. Así que, bueno, no veo que haya preguntas, tampoco escritas. Ahí pregunta Brenda. ¿Es en el mismo aula virtual que el parcial? Sí, la misma. Exactamente, así que sí. Van a tener que ingresar, bueno, ya supongo que ya a esta altura están todos registrados, así que bueno. Van a ingresar allí, bueno, los mismos requisitos, previamente al examen del 26 les vamos a dar a conocer la cantidad de preguntas, el tiempo que van a tener, la cantidad de preguntas abiertas, preguntas cerradas, en fin. Y si a ustedes les parece bien, el martes que viene yo podría viajar a San Nicolás a dar la clase de repaso. Si ustedes pueden, si no se les obstaculiza con otro examen que tengan. Ahora ustedes tienen sociales en estos días, o ya tuvieron el examen de sociales. Mañana. No, mañana mañana. Tenemos sociales. Bien. Perfecto. ¿Y después tienen algún derecho por allí para rendir? No, economía, creo que el 24. Economía el 24. Bien. Bueno, vamos a empezar entonces la clase, ya que ustedes estarán ansiosos por ir a estudiar sociales. No los voy a detener. Después, si se les ocurre alguna otra pregunta, obviamente me hacen la pregunta. No pasa nada, no hay problema. Bueno, voy a compartir entonces la presentación de la unidad 7. Bueno. Esta presentación está disponible en el aula virtual de la materia. Bueno, entonces, como les dije, la unidad 7, casi todas las unidades como que vieron varios ejes. La unidad 7 habla de dos grandes temas. Por un lado, el desarrollo del pensamiento administrativo, es decir, cómo ha ido evolucionando el pensamiento acerca de las organizaciones. Distintos autores que han elaborado a lo largo de más de un siglo distintas teorías. Esa es una parte de la unidad 7. La otra parte de la unidad 7 nos habla del cambio en las organizaciones, quiénes son los encargados de cambio, cómo es el proceso de cambio, por qué se producen algunas resistencias al cambio y cómo vencerlas. En fin, tiene como dos partes. Vamos con la primera, que es algunos temas, como les dije antes, y algunos autores sobre todo le van a resultar conocidos. Entonces, esto habla de la historia de la administración. Bueno, primeros autores, entonces, tiene que sonar Fayol, díganme que sí. Los primeros autores de la administración conforman la llamada escuela clásica. Hay dos autores referentes de la escuela clásica, Fayol, ustedes ya lo conocen, y Taylor. ¿Qué aportes hicieron cada uno de ellos? Bueno, de Fayol ustedes podrían dar cátedra a esta altura del programa, porque ya saben que Fayol es el creador de las 4 funciones administrativas, saben que Fayol también formuló 14 principios administrativos, hacía modo de ley. Lo que tenía Fayol de particular era que él, las teorías que proponía eran teorías universales, como aplicables a todas las organizaciones, así como leyes, ¿no? Como si fuera como la ley de gravedad o leyes tomadas de la física o de la biología. Bueno, es como él aplicaba, digamos,
esa forma de producir conocimiento, ¿no? Un poco relacionada con las ciencias biológicas. Entonces, todo lo que proponían, estas son las 4 funciones, estos son los 14 principios, así, tipo ley, ¿no? Bueno, las funciones administrativas, ustedes ya las conocen, él en realidad formuló 5 funciones y él mismo las reformuló y quedaron en 4, que son las que estuvimos viendo en esta materia: planificación, organización, dirección y control. Y después los 14 principios, los más destacados son el de unidad de mando, el de autoridad, el de división del trabajo. Ahora los vamos a ver un poquito más en detalle. En fin, si a ustedes les tocara hablar o escribir en todo caso, ¿no?, sobre la escuela clásica, ustedes podrían decir mucho acerca de Fayol, ¿no? Porque es simplemente recordar lo que ya aprendimos, cuáles son las funciones, qué significa cada una, los principios, etc. Y por otro lado, otro autor que no hemos explorado demasiado es Taylor. También es un autor clásico de la administración. Y la diferencia entre Taylor y Fayol es que Fayol diseñó una teoría aplicable a toda la organización, ¿no? A todas sus partes, ¿no? Si bien una teoría muy basada en lo técnico, en lo formal, pero abarcaba toda la organización. En cambio, Taylor formuló sus teorías y sus escritos focalizados en el área industrial, en la fábrica. Dentro de una organización, el área de fábrica fue el objeto de estudio de Taylor, ¿no? O sea que sus estudios fueron más enfocados en ese sector. Fueron re importantes los aportes de Taylor, tan importantes son que Henry Ford tomó los estudios de Taylor y con ese formato un poco le sirvió para el diseño de su fábrica de automóviles Ford, ya sabemos, ¿no? Así que lo de Taylor no pasó desapercibido, ¿no? Fue una persona que aportó mucho a la administración, pero focalizado en el área de la fábrica, como les decía antes. Bien, ¿en qué época se desarrollan? Bueno, luego de la Segunda Revolución Industrial, pensemos una época desde 1900 a 1925, no había ocurrido la Primera Guerra Mundial, ¿no? Fue una época de bastante expansión económica, ¿no? Los primeros automóviles, aviones, ¿no? Entonces, era como un boom de las organizaciones y de las fábricas, ¿no? Eso de algún modo explica por qué Taylor y Fayol produjeron tanto conocimiento en esa época, porque la verdad que organizaciones hubo siempre, pero allí es como que fue una expansión muy, muy importante. Muy bien. Una cosa que les quiero aclarar. Estos autores, como les dije, Taylor y Fayol, conforman la escuela clásica. Aquí no confundan con clásicos de la motivación. ¿Se acuerdan que estudiamos a Maslow, a Herzberg, a MacGregor? Bueno, ellos son autores clásicos también, pero del tema motivación. Y también tenemos la teoría de los rasgos y las conductuales, en las que vimos que son autores clásicos del liderazgo, ¿no? Entonces, ojo, porque hay distintos autores clásicos para distintos temas. Los clásicos que estamos viendo acá son clásicos de la administración. Así que no confundir, porque esto suele ocurrir en los exámenes, que ven clásicos y entonces, bueno, lo primero que le viene, no, ¿clásicos de qué? ¿De la motivación? Maslow, Herzberg, MacGregor. Del liderazgo, teoría de los rasgos, teorías conductuales, Lewin, rejillas administrativas, ¿no? Ohio y todo lo que ya sabemos. Entonces, esto es de la administración en su totalidad. Bien. Siguiendo entonces con la escuela clásica, y ya algo les conté de Taylor, pero bueno, acá se resume un poco, ¿no? Lo que les dije antes, el énfasis en el sector fabril, en el área de la fábrica dentro de la organización, no en el área de administración, en el área de ventas, el área de la fábrica, ahí, ¿no? Algunos conceptos claves, la racionalización, la estandarización de procedimientos industriales, son todos aportes de Taylor. Acá le falta una R, es Frederick Taylor, en realidad, acá dice Frederick. Mucho énfasis en la división del trabajo, un estudio casi obsesivo de los tiempos y movimientos realiza. Este es un aporte muy importante de Taylor. Él midió absolutamente cómo tenían que estar ubicadas las máquinas dentro de una fábrica, e inclusive las herramientas, ¿no? El banco de herramientas. ¿Para qué?
para que el operario disponga de esas herramientas sin perder demasiado tiempo, ¿no? Por ejemplo, un empleado diestro, bueno, tenía la tenaza, supongan, a la derecha, pero si el empleado era zurdo, entonces el dispositivo estaba a la izquierda. Hasta ese detalle, ¿no? ¿Con qué objetivo? Bueno, porque él había estudiado que si el empleado hacía este movimiento, perdía más tiempo que si directamente lo hacía de este modo, ¿no? Entonces, bueno, a eso se le llamó estudio de tiempos y movimientos. Es decir, que las cosas estén lo más a mano posible para evitar movimientos, desplazamientos, que hagan perder tiempo. Porque podríamos decir que Frederick Taylor estaba como obsesionado por la eficiencia y la productividad. Y todo su trabajo se enmarcó en eso, cómo aumentar la productividad. Claro, estaba tan preocupado por estas cuestiones económicas, eficiencia, efectividad, productividad, que se olvidó un poco de las personas, ¿no?, que integran la organización. Por eso no pudo pensar en otra motivación que no fuera la económica, ¿no?, para los empleados. Después vamos a ver que otros estudios un poco como que discutieron con Taylor, porque sus estudios son muy formales, ¿no?, muy basados en cuestiones técnicas, podríamos decir. Así que eso fue Taylor. Igual es un autor muy importante, ¿no?, en la administración. Sobre todo, pero también, digamos, esto podríamos decir que Taylor no solo se estudia desde la perspectiva de las ciencias económicas, sino también desde la perspectiva de las ingenierías. Bueno, siguiendo entonces, tenemos a Fayol. Ya de Fayol sabemos bastante, ¿no? Fíjense lo que les decía, ¿no? Una visión mucho más global, mucho más abarcativa de la empresa, ¿no? Y las funciones administrativas, que en principio él las formuló así: prever, organizar, dirigir, coordinar o controlar. Ahora ya sabemos que es planificación, organización, dirección y control. Los 14 principios administrativos, los más importantes, la división del trabajo, la unidad de mando, la centralización, etcétera, etcétera. Un enfoque, al igual que el de Taylor, formalista, es decir, es un enfoque que un poco no considera el estrés laboral, la motivación de las personas, ¿no? No llegaron, digamos. Pensemos que fueron los primeros que estudiaron las organizaciones. Entonces, bueno, se basaron en cuestiones más técnicas, ¿no? Por suerte, vamos a ver que otros autores luego sí se empezaron a ocupar de esos temas humanos, ¿no? Muy bien. Justamente desde el año 1925 a 1940 se desarrolla otra escuela que un poco es como que discute con Taylor y Fayol porque no consideraron la dimensión humana de las organizaciones. Entonces acá tenemos un poco más contextualizado esto, ¿no? Acá la guerra mundial, aumenta la participación sindical, ¿no? Se desarrollan los sindicatos que antes no existían, ocurre la crisis del 30, bueno. Y hay un autor, Elton Mayo, representante de esta escuela de relaciones humanas, que justamente se preocupa por el comportamiento humano, por la dimensión humana de las organizaciones. Ya que Taylor y Fayol se habían ocupado de las cuestiones técnicas, entonces este autor investiga en una fábrica de Estados Unidos qué cuestiones provocaban el trabajo eficiente de las personas, ¿no? También se preocupó de la eficiencia, pero desde el punto de vista de lo que le pasaba a los operarios. Entonces, en esta fábrica llevó adelante un estudio en el que fue experimentando, podríamos decir, es fea la palabra cuando uno habla de personas, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que hizo. Fue experimentando cómo reaccionaban las personas en esa fábrica ante distintos estímulos. Por ejemplo, mejorar la ventilación, mejorar la disposición de las máquinas. Fue probando con distintos factores. Uno, el más importante, probó con la iluminación. ¿Qué pasaba si la iluminación era más potente? ¿Cómo trabajaban los empleados? Bueno, y ahí, digamos, probando con estos factores, él lo que observaba es que apenas estos factores se ponían en marcha, esos nuevos, por ejemplo, mayor iluminación, los empleados trabajaban mejor, pero luego la curva de eficiencia caía.
Entonces, bueno, siguió probando con distintos aspectos hasta que evaluó el trabajo grupal. Por eso la escuela se llama de relaciones humanas. Evaluó qué pasaba si un empleado trabajaba en grupo, si ese grupo tenía un líder, cómo era la productividad, cómo era la eficiencia, y bueno, y concluyó que ese factor sí era un factor perdurable. Y entonces analizó y escribió sobre la influencia de las relaciones humanas en el trabajo. Entonces, por eso su teoría se llama de relaciones humanas. La crítica que se le hace a Mayo, vieron, a cada autor nosotros lo criticamos con algo. Bueno, a Mayo, ¿qué se le critica? Que el estudio que llevó adelante lo hizo solo en una fábrica de Estados Unidos, ¿no? Si a lo mejor lo hubiese hecho extensivo a otras fábricas en otros lugares del mundo, bueno, es como que él elaboró teorías muy generales solamente partiendo del caso de esa fábrica, ¿no? Entonces, esa es la crítica que se les hace. Pero como, digamos, como algo a favor de Mayo, vamos a decir que fue uno de los primeros, mucho antes que Maslow, en preocuparse por la cuestión humana dentro de las organizaciones. Bueno, la historia siguió y más o menos, no les digo que al terminar esta etapa, pero más o menos en forma concomitante, ¿no? a Mayo, aparecen una serie de autores que se conocen como los neoclásicos, la escuela neoclásica. ¿Qué característica tiene? Como su nombre lo dice, los neoclásicos son los nuevos clásicos, es decir, este grupo de autores, Urwig, Neumann, acá falta una N, Gulick, Kuntz, O'Donnell, otros autores, ¿qué hacen? Toman las enseñanzas de acá de los clásicos y las reformulan, las completan, las amplían. Por ejemplo, formularon en lugar de 4 funciones administrativas, 10 funciones administrativas. En lugar de 14 principios administrativos, 100 principios administrativos. En fin, es como que trabajaron sobre lo de los clásicos y es como que le dieron una vuelta, pero no fue una demasiada innovación lo de los neoclásicos, ¿no? Son continuadores de los clásicos. Cuando Taylor y Fayol fallecieron, bueno, estos autores siguieron indagando en las temáticas de los autores anteriores, ¿no? Pero entonces otra vez vuelven a cometer los mismos errores que Taylor y Fayol, no considerar la dimensión humana de las organizaciones y enfocarse en las cuestiones técnicas, ¿no? Entonces son formalistas, no reconocen el conflicto porque ni siquiera se preocupan por saber qué hacían las personas en las organizaciones. Bueno, el real aporte de estos autores, porque tampoco vamos a decir que no aportaron nada, es justamente el diseño de la estructura organizacional. Todo lo que nosotros aprendimos como organigrama, bueno, se gesta en esta escuela neoclásica. Ellos no solamente diseñan los organigramas y las formas de diseñar, la estructura, etcétera, etcétera, sino que también crean una especie de manual de funciones, entonces describen qué es comercializar, qué es fabricar, qué es recursos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el aporte que se les reconoce a estos autores. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, gracias. Bueno, continuamos entonces. Ustedes van viendo que hay como, podríamos decir, una grieta entre autores de administración, ¿no? Por un lado tenemos a los clásicos y los neoclásicos, ¿no? Es como una vía que se ocupan con mayor o menor detalle, mayor o menor amplitud, se ocupan de las cuestiones técnicas de las organizaciones. Por otro lado, del otro lado de la grieta, para decirlo, para usar una palabra, ¿no? Están los que se ocupan de las cuestiones humanas. Ya vimos a Mayo. Y acá aparecen esta serie de autores que ustedes ya conocen. Maslow, Herzberg, MacGregor, Lewin, Likert. Bueno, Likert no lo vimos, pero bueno, es un autor importante también, no lo evaluamos tampoco. French, Raven, etcétera, ¿no? Entonces, acá tenemos otra línea, los que se ocupan de las cuestiones humanas, psicológicas, sociológicas, ¿no? Bueno, estos autores
ya sabemos, en estos años aproximadamente, desarrollan todas estas teorías de la motivación y el liderazgo, de los conceptos de poder, bueno, se ocupan de lo informal. Así que veníamos con que la historia es como que aparecen los clásicos, viene Mayo y le contesta porque los clásicos se olvidaron de la dimensión humana, vienen los neoclásicos que discuten con Mayo y continúan a los clásicos, vienen este grupo de autores que dicen, no, Mayo está bien encaminado, vamos a completar ese enfoque, bueno, y así, es como, vieron, una cuestión de bastante, a ver, de tesis, contra tesis, síntesis, ¿no? Bastante dialógica la cosa, ¿no? Bueno, entonces, muy bien, estamos en esta historia de estos autores que ya conocemos, no voy a abundar en detalle porque ya lo hemos desarrollado. Se sucede casi al mismo tiempo, fíjense, durante estos años, un autor que ustedes deben conocer de sociales, que es Max Weber. Weber también diseña un modelo formal, introduce el concepto de burocracia, nace con él, no porque ahora cuando nosotros decimos burocracia lo decimos como algo peyorativo, uy, qué burocrática esta organización. Él no la pensó así. Él pensó la burocracia como algo, una forma de estructurar, de organizar, ¿no? Entonces, bueno, crea un montón de pautas, de normas y procedimientos, habla de la autoridad, distingue a la autoridad tradicional, de la autoridad carismática y la legal, en fin, aporta mucho, pero ven que está en la línea de los clásicos. Teníamos a Fayol, Taylor, los neoclásicos y Weber. Y por el otro lado venían Mayo y todos estos autores de las teorías de la motivación. Disculpen que voy a dejar entrar a alguien. Bueno, veníamos así hasta que aparece y continúa con esa línea de lo estructural. Estos son continuadores de Weber, Merton principalmente, pero también otros autores estructuralistas. ¿Qué hacen? Complementan ese modelo formal de Weber, ¿no? Incorporando la conducta, el comportamiento, plantean un modelo integral, pero todavía falta alguien que aúne eso que estaba dividido. ¿Por qué estudiar a las organizaciones desde el punto de vista formal, por un lado, algunos autores, y desde el punto de vista humano, por otro? Si la organización es un todo, es lo técnico y es lo humano, ¿verdad? Ya lo hemos aprendido. Entonces llega un autor que ustedes van a recordar, que es Simon, que en estos 10 años desarrolla una teoría completa de la organización, ¿no? Integra, como dice aquí, la dimensión formal e informal, que hasta entonces venía como estudiada por distintos lugares, ¿no? Distintos autores, distintas corrientes. Él aúna todo esto, publica un libro que se llama El comportamiento administrativo y publica muchas teorías, algunas junto a Barnard, otras junto a March. Y fíjense que algunas de estas a ustedes les van a sonar. La influencia, la teoría de la influencia, recuerden cuando vimos en la unidad 5 influencia, que estaba compuesta por la participación, por la comunicación y por la aceptación. Bueno, todo ese modelo es de Simon. La teoría de la decisión, los 8 pasos y muchas cosas más de la teoría de decisión que nosotros no vemos, es de Simon. El tema de la racionalidad limitada, por ese tema ganó un premio Nobel de Economía, Simon, bueno, justamente se desarrolla en estos años. La teoría del conflicto que estudiamos acá, la diferencia, ¿se acuerdan?, entre el inter y el intraindividual y toda esa clasificación. ¿Recuerdan las causas, las soluciones? Bueno, eso también es de Simon. Y muchas otras teorías, la del equilibrio que nosotros no vemos, la de la formación de objetivos organizacionales, que tampoco vemos la teoría en profundidad, y muchas otras teorías, muchas de estas nosotros las vimos muy superficialmente, pero son desarrollos teóricos muy interesantes, con investigaciones, es muy, muy ameno. Entonces, imagínense, en esos años, que llegara un autor o un grupo de autores que logren aunar, ¿no? Juntar
esos enfoques que venían tan separados, bueno, fue bárbaro, ¿no? Entonces, a partir de allí, pero bueno, hizo falta que alguien integre, ¿no? Las organizaciones se estudian como un todo, se estudian aspectos técnicos, como les decía, y se estudian aspectos humanos, porque las organizaciones son todo eso. Bien, continúan al desarrollo de Simon, transcurren los años, fíjense cómo va transcurriendo el siglo XX. En 1970 surge, también esto ya lo vimos en la unidad 1, surge una teoría, un enfoque súper interesante en todo el campo científico y también llega a la administración, que fue la teoría de sistemas. Los principales autores, Boulding, Katz, von Bertalanffy. Es una época un poco más difícil, se termina la expansión económica, hay una crisis del petróleo, pero se desarrollan este tipo de teorías, ¿no? Siempre les digo yo que, bueno, la palabra sistemas, la teoría de sistemas, llegó para instalarse en todas las disciplinas, porque desde la política, que se habla de sistema político, a la medicina, ¿no? Sistema endocrino, sistema nervioso, la astronomía, sistema solar, bueno, y ¿por qué no la administración? ¿No? ¿Por qué la administración se iba a quedar afuera del enfoque? Entonces también la administración toma la palabra sistemas y entonces lo lleva a las organizaciones, ¿no? Sí, se hablaba de sistema solar, de sistema digestivo, de sistema político, de sistema social, ¿por qué la organización no iba a ser un sistema? Entonces se incorpora la palabra, ¿no? Por eso acá dice el aporte semántico, con un lenguaje común entre los científicos, ¿no? Facilitando la comunicación entre disciplinas. Bien, entonces a partir del 70 la organización es vista como un sistema compuesto por subsistemas, ¿no? Y además influyente e influido por el contexto. Entonces en esa época se empiezan a desarrollar todas estas ideas de el ambiente general, el ambiente específico, ¿no? Todo eso se empieza a gestar a partir de pensar a la organización como un sistema abierto, ¿no? Eso ocurre en esos años, ¿no? Entonces muchos, por ejemplo, cuando yo estudié hace 1000 años la materia, no fue en el año 70, fue mucho después, pero todavía usábamos bibliografía de estos años, ¿no? Aún, no sé, 25, 30 años después usábamos la bibliografía y me acuerdo que los libros, no era el libro de Robbins como ustedes tienen, eran libros de ingenieros, ¿no? ¿Por qué? Porque lo de sistemas, también como se aplicaba a la ingeniería, bueno, muchos autores desde la ingeniería y escribían para administración, y entonces era muy difícil estudiar administración por aquellos tiempos, porque bueno, era como un lenguaje diferente, ¿no? Había un autor argentino que era muy difícil, muy difícil. Me costó mucho a mí estudiar administración por aquellos años, por eso, ¿no? Porque el lenguaje era muy cibernético, era una cosa distinta, ¿no? Bueno, anécdota aparte, ¿no? Por suerte la bibliografía se fue ayornando, ¿no? Muy bien. Actualmente, ¿cómo sigue el estudio de la administración? Porque esto, bueno, llegó para quedarse, esa integración que propuso Simon, la teoría de sistemas, todavía hoy seguimos hablando de sistemas, pero en la actualidad hay otros autores que también escriben acerca de la administración desde otro enfoque, o sea, un enfoque que no discute con estos, ¿no? Esto ya llegó, ya sabemos que la organización es un todo, ya sabemos que la organización es un sistema, pero además hoy se le estudia, y esto también les tiene que sonar, ¿no? Esta palabrita, contingencias, desde el enfoque de contingencias. Perdón que voy a abrirle la puerta a un compañero. Acá estamos. Bueno, entonces les decía que la administración se estudia desde el enfoque de contingencia. Ya estudiamos el enfoque de contingencia en la unidad 1, hablamos de factores de contingencia en la unidad 2, en la 3, en la 4, ¿no? Muchísimo hablamos. ¿Qué era el enfoque de contingencia? Es no pensar en soluciones universales, en planes, en leyes universales como lo hacía Taylor o Fayol. Pensar en que los planes, la motivación, y la estructura y todo lo que estudiamos deben adecuarse a las características de la organización. No hay un plan universal, hay planes para cada organización, ¿no?
de acuerdo a sus características, a sus factores de contingencia. Entonces, cuando hablamos de administración de la contingencia, acá no están escritos, pero hay muchos autores que ustedes han estudiado y que están dentro de esta corriente. Por ejemplo, Misberg es un autor dentro del enfoque de la contingencia. Misberg no solo escribió sobre los roles, sobre las partes de la organización o sobre los mecanismos coordinadores. Escribió muchísimo de estrategia, tiene un libro muy lindo que se llama Safari a la estrategia, que es muy, muy interesante. Es un autor actual, vive aún y produce mucho conocimiento, ¿no? Entonces, él está en el enfoque de contingencia. También, si bien en esta diapositiva a Porter se lo ubica dentro de la escuela de la estrategia empresarial, también podemos decir que Porter es un autor, ¿se acuerdan de las fuerzas competitivas y las estrategias? También es un autor dentro del enfoque de la teoría de contingencias, ¿no? Así que esta teoría es la teoría actual, y hay muchos autores que escriben desde esa perspectiva. Pero también hay otras escuelas, digamos, que también tienen un poco de contingencia, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de calidad total, hay muchos autores japoneses, la mayoría que hablan de la calidad total, y porque nosotros, a ver, cuando hablamos de calidad, cuando decimos algo es de calidad, erróneamente decimos que lo asociamos calidad con buena calidad. En realidad, no es así el enfoque de calidad total. Cuando hablamos primero, hablar de calidad total implica que toda la organización esté involucrada, ¿no? Entonces, ya ahí tenemos un punto en común con Simon. Es toda la organización. La gente tiene que estar, las personas dentro de la organización tienen que estar compenetradas con el tema de la calidad total. No es solamente una cuestión técnica, es también una cuestión de las personas, ¿no? Para empezar. Y bueno, cuando hablamos de calidad total, también pensamos en el cliente. La calidad la define el cliente. Bueno, no es nuestro tema calidad total, pero bueno, simplemente para explicar, porque aparece acá en la diapositiva y ustedes van a decir esto que tiene que ver. Bueno, son corrientes actuales. Nosotros estudiamos la corriente de las contingencias, ¿verdad? Y aparecen acá autores que, por ejemplo, Porter yo lo incluiría dentro del enfoque de contingencias. Bueno. Hasta aquí la evolución del pensamiento administrativo. Así evolucionó en el siglo XX el pensamiento administrativo, ¿no? Si hiciéramos una línea de tiempo, bueno, algunos estarían superpuestos, pero vemos que desde los clásicos de la administración pasamos a la escuela de relaciones humanas, volvemos a los clásicos con los neoclásicos, volvemos a las relaciones humanas con la escuela del comportamiento organizacional, psicología y sociología, volvemos a los clásicos con el modelo burocrático, profundizamos lo de los clásicos, finalmente llega Simon y otros autores, no le quiero quitar mérito a los otros autores, integran todo, y después estos enfoques no es que le llevan la contra a Simon, es que lo completan, ¿no? Piensan en la organización como un sistema, por ejemplo, ¿no? Porque pensemos que las cuestiones que tienen que ver con el contexto y todas estas cuestiones se empiezan a desarrollar aquí, no tanto con Simon. Y bueno, y el enfoque actual, que es el enfoque de contingencia, que eso también, ¿no? Nosotros estudiamos algunos factores de contingencia, la incertidumbre, el tamaño de las organizaciones, los compromisos futuros, las diferencias personales, la tecnología, un montón de factores de contingencia. Estudiamos a lo largo de todas las unidades, ¿no? Así que hay muchísimos factores de contingencia. Nosotros habremos estudiado 4 o 5, pero hay más de 100, ¿verdad? Así que bueno, eso es sumamente importante. Pensar que no hay recetas universales aplicables a todas las organizaciones. No las hay. Cada plan, cada estrategia, cada estructura, cada control debe adecuarse al tamaño de las organizaciones, a la incertidumbre organizacional, ¿no? A las características de las personas, a la tecnología. Todo eso que estudiamos, bueno, ahora lo recuperamos cuando hablamos de contingencia. Ustedes todo eso lo tienen también en la unidad 1, o sea, aparece en la unidad 7 como cierre, pero también aparece en la unidad 1 como inauguración de la materia, ¿no? Entonces aparece. Sobre este tema ustedes saben bastante.
Bueno, esa es la primera parte de la materia. ¿Tienen alguna pregunta? La primera parte de la unidad 7, perdón. La primera parte de la materia ya estoy delirando. ¿Alguna pregunta? Por mi parte no, profe. Bueno, entonces vamos a hacer otra pregunta, no veo. Vamos a hacer un descanso de 5 minutos, no más, para ver la segunda parte luego del descanso. Hoy vamos a terminar un poquito antes porque esta unidad 7 es breve. Así que, bueno, nos tomamos 5 minutos para estirar un poquito las piernas, tomar agua y después volvemos. No se vayan, es la misma reunión. Me oculto y me silencio. Les dije vamos a terminar un poco antes, porque bueno, la unidad es breve. Bien, entonces como vimos en la primera parte, vimos cómo evolucionó el pensamiento administrativo, distintos autores, vimos algunos, por supuesto que hay muchísimos más, pero bueno, la idea es no complicarles demasiado la vida. Fíjense que la gran mayoría de los autores que mencionamos ya habíamos desarrollado todas sus teorías a lo largo de la materia. Esta segunda parte de la unidad 7 nos habla del cambio, el cambio en las organizaciones, ¿no? También podría aplicar al cambio, a nuestros cambios personales. Pero bueno, vamos a hablar de las organizaciones y vamos a decir qué es un cambio en primer lugar. Bueno, un cambio es una modificación, una alteración, dice acá. Alteración suena como algo negativo, ¿no? Es una modificación que se puede registrar en las personas, en las estructuras o en la tecnología, hablando de cambio organizacional, obviamente, ¿no? Entonces, vamos a ver que tiene algunas características. Hoy más que nunca está presente en todas partes el cambio. Es más bien constante, es intenso en los últimos tiempos, acelerado, inesperado, bueno. Pero el cambio es eso, es alguna transformación, registrado en estos 3 ítems: personas, estructura o tecnología. ¿Cuáles son las fuerzas que impulsan al cambio? Bueno, 2 tipos de fuerzas. Las externas, que ya estudiamos en la unidad 2, las condiciones legales, económicas, políticas, tecnológicas, y algunas fuerzas internas que tienen que ver con los cambios en la estrategia, en la estructura y en las personas, ¿no? Lo que nombrábamos antes. Es decir, cuando cambia la cultura organizacional, bueno, de algún modo se impulsa el cambio mismo de las organizaciones, ¿no? Así que allí tenemos que puede haber 2 factores que propician el cambio: externos o propios de la organización. Ahora bien, toda vez que uno introduce un cambio, tiene que haber alguien que se haga cargo, que tome la delantera, que de algún modo corporice ese cambio, catalice ese cambio. Hay alguien, hay un impulsor. A ese impulsor de los cambios se lo llama agente de cambio. Toda vez que hablamos de agente de cambio es una persona, puede ser también una organización que va como a la vanguardia, es el primero, el que motiva, el que lleva adelante la bandera del cambio. ¿Quiénes pueden ser? Bueno, en organizaciones chicas, los dueños en general son los agentes de cambio, los que proponen el cambio, los que se les ocurre el cambio. En organizaciones más grandes, bueno, pueden ser los gerentes, pero también pueden ser agentes externos, ¿no? Un asesor contable, pensemos, ¿no? Un licenciado en la administración que cumple funciones de asesoramiento, etcétera, etcétera. O sea que también los agentes de cambio pueden ser internos, al igual que las fuerzas, o externos. ¿Cómo concebir al cambio? Acá lo que vamos a hablar ahora es de los puntos de vista acerca del cambio, ¿no? ¿Cómo podemos pensar el cambio? Podemos pensar al cambio como algo continuo. Todos los días en las organizaciones mejoramos algo, cambiamos algo, acomodamos, modificamos. Es una forma de pensar al cambio. O bien podemos pensar el cambio como un proceso así abrupto, cortante. Esto cambia ahora, hacemos este cambio. Y bueno, y después continuamos, ¿no? Entonces, son 2 formas de pensar el cambio. Y justamente muchos autores, pero un grupo de autores en especial, que no les voy a complicar la vida con el nombre, hablan de 2 metáforas para explicar estos cambios que yo les dije recién. La metáfora de las aguas mansas, ¿cómo se produce el cambio si uno lo concibe desde esta metáfora? Bueno, venimos en la organización trabajando bastante bien, en un momento determinado
algo interrumpe, algo irrumpe, se produce un cambio, un quiebre, y después la organización continúa. Es como que viene parejito, ¿no? Hace como un cimbronazo y continúa. Esa es la metáfora de las aguas mansas. En la metáfora de los rápidos, imagínense ustedes un río, ¿no? Porque de ahí viene la metáfora. Viene el río tranquilito, hay una cascadita y después el río se acomoda y sigue su curso. La metáfora de los rápidos, en cambio, es como que el río viene picado todo el tiempo, como se dice, ¿no? Entonces hay cambios continuos, cascaditas, cosas que se acomodan, que se desacomodan, que vuelven al equilibrio. Bueno, no hay perturbaciones ocasionales ni temporales, es permanente, digamos. La metáfora de los rápidos es un río medio turbulento, ¿no? Entonces, bueno, estas dos metáforas nos ayudan a pensar cómo se pueden implementar los cambios en las organizaciones, ¿no? O todos los días un poquito, paulatino, ¿no? Que casi ni se note, digamos, eso forme parte de la vida cotidiana, que sería esta metáfora de los rápidos, o como algo así abrupto y volvemos luego a retomar el equilibrio. Dos formas de encarar el cambio. ¿Cuál es la mejor? Depende. Estamos en teoría de las contingencias. Depende de las características de la organización, de qué cosas se quieran cambiar, cómo sea la cultura, etcétera, etcétera. Bueno, siguiendo entonces con el tema de la administración del cambio, ¿qué sucede? Que hay que estar preparado para, y esto lo dijimos también cuando hablamos del sistema de información para la gerencia, hay que estar preparado para encontrarse con resistencias al cambio. Esto es así, digamos. Difícilmente en una organización uno proponga un cambio y todo el mundo aplaude ese cambio, ¿no? Siempre va a haber alguien que le va a encontrar algún defecto, que le va a generar alguna desconfianza. Bueno, la resistencia al cambio es algo que sucede mucho en las organizaciones. Nos sucede también a nosotros. A veces nos resistimos a hacer algún cambio. ¿Y cuáles son las causas, las razones de la resistencia al cambio? Bueno, acá el libro señala, son muchas más, pero bueno, el libro le señala 3, no los voy a complicar la vida con más causas. Una de las principales causas, aparece nuestra querida palabra nuevamente, incertidumbre, que la vimos tanto. Bueno, también la incertidumbre es una razón, una causa, un motivo por el cual nos resistimos a los cambios. ¿Por qué? Porque la incertidumbre, ¿qué sería? La falta de información, la poca posibilidad de predicción. Entonces, bueno, eso, ¿no? El no saber qué va a pasar nos hace mejor no cambiemos nada, como que nos quedamos, ¿no? En donde estamos, no nos atrevemos al cambio porque no sabemos cómo va a seguir, no tenemos información. Bueno, esa es una causa. Otra de las causas es el miedo. El miedo a, bueno, uy, si cambiamos, ¿qué pasa? ¿Sabré hacer este trabajo? ¿Funcionará bien en la organización? ¿Y si nos va peor? ¿Y si no funciona esta máquina? Y bueno, entonces, esos miedos que paralizan son justamente factores que obturan el cambio. Es otra causa de resistencia al cambio. Por último, la creencia de que el cambio no es conveniente, es decir, más que la creencia, no, sospechamos que el cambio no va a ser, entonces mejor no cambiemos, porque este cambio no va a dar resultado. Ya tenemos una opinión formada y decimos, bueno, no, este cambio no va a ser conveniente, este cambio nos va a traer problemas. Bueno, es como que ya uno ha juzgado sin saber cómo va a ir con el cambio. Y entonces esto también genera resistencias, ¿no? Todo el tiempo en las organizaciones se generan, y no, ¿para qué vamos a cambiar? También está la personalidad de ese agente de cambio, ¿no? Hay personas que nunca podrían ser agentes de cambio, como dijimos antes, ¿no? Esta persona que encarna el cambio. ¿Por qué? Porque son personas muy conservadoras, muy temerosas, ¿no? O a lo mejor muy obsesivas por recolectar mucha información para ver si cambian o no, y bueno, pero bueno, hay un límite en esa recolección de información. Llega un momento que hay que tomar la decisión de cambiar. Bueno, y también las opiniones, así, digamos, o los juicios que uno hace acerca de cómo funcionará un cambio, a veces sin saber, no, esto nos va a ir mal. No sabemos, pero por las dudas decimos que nos va a ir mal, ¿no? Entonces cuidan otros factores también. Pero bueno,
los gerentes deben estar preparados para afrontar esas resistencias. Y entonces ahora vamos a ver algunos mecanismos, algunas técnicas para que las cosas fluyan, ¿no? Para hacer frente a esas resistencias y que, bueno, que finalmente el cambio se pueda implementar. Esto lo vamos a ver ahora. Algunas técnicas o instrumentos, yo lo llamaría, para reducir esa resistencia. Bueno, invitar a las personas a participar. A ver vos que no querés cambiar, a ver, ¿tenés algo para decir? ¿Te gustaría participar en un comité para implementar este cambio? La participación es como, digamos, si a las personas se las invita a participar, a involucrarse, a comprometerse, en general van a apoyar el cambio, no se van a resistir, ¿no? Entonces, a veces en las organizaciones en este sentido hay que ser democrático, ¿no? Lograr consensos, lograr acuerdos, escuchar sugerencias, permitir la participación, porque eso a lo mejor es un proceso que lleva un tiempo, por supuesto. Es mucho más fácil decir, este es el cambio, obviamente. Esto de la participación lleva un tiempo, pero garantiza un buen resultado. Entonces, siempre hay que ser democrático en las organizaciones, ¿no? Escuchar al otro, porque a lo mejor el otro tiene una idea mejor que la nuestra, ¿no? No es que tampoco uno tiene que salir un poco de su ego y hacer más participativas las decisiones. Eso es un aspecto. Otro aspecto es la capacitación. La capacitación también ayuda a reducir esa resistencia al cambio, ¿no? Si, por ejemplo, el cambio se trata de la incorporación de un nuevo sistema o de una nueva maquinaria, bueno, capacitar a las personas acerca de ese nuevo sistema o de esa nueva maquinaria. No es tan difícil. Y esa es una forma de bajar esa resistencia al cambio. Seguramente una persona capacitada, segura al manejar una máquina, no se va a oponer al cambio. Otra cuestión es la negociación. Bueno, a ver, a veces hay que lograr acuerdos, hay que ceder, hay que ofrecer, ¿no? Entonces, en lograr algún acuerdo, ¿no? A lo mejor, bueno, sí, hay una nueva máquina que implica una capacitación, pero esto va a significar mayor productividad y la posibilidad de pagar incentivos, en fin. Uno va conversando con el personal de la organización y bueno, está bien, vas a tener que trabajar, por ejemplo, más horas, pero esto va a ser al principio, luego vas a reducir el tiempo de trabajo, en fin. La negociación es eso, es arribar a algún acuerdo en el que todas las partes en esa negociación ganen algo. Comunicarlo adecuadamente, ni hablar. Ya hablamos, ¿no es cierto?, de la influencia y de la importancia de la comunicación. Así que debe ser comunicado adecuadamente, ¿no? Si un empleado se entera de un cambio a través de un chisme de un compañero, bueno, no va a ser tan efectivo ese cambio que si se comunica adecuadamente, democráticamente y seriamente, ¿no? Entonces, hay que cuidar los aspectos comunicacionales. Y bueno, otra técnica para reducir la resistencia, que no la recomiendo para nada porque como que tiene un efecto contrario al que se pretende, es apelar a la fuerza, a la coerción. Esto es el cambio, bueno, si les gusta bien y si no también, podríamos decir así, medio brutalmente. Bueno, eso tiene una corta vida, ese cambio, digamos. Sí, a lo mejor los empleados dicen sí, pero bueno, después siguen haciendo o trabajando conforme al viejo sistema. Entonces, bueno, esto también hay que tener mucho cuidado. En fin, hay que ser, digamos, no es fácil, ¿no? Estas resistencias ocurren siempre y hay que buscarle la vuelta para que, si estamos convencidos de que el cambio es bueno, justamente aplicar todas estas técnicas para reducir esa resistencia. Esperen que tome agua. Como habíamos dicho antes, las categorías del cambio son aquellas cuestiones que se cambian en las organizaciones. ¿Qué cambios podemos hacer? En la estructura, agregar un departamento, cambiar la forma de departamentalización, cambiar la línea de mando, cambiar la amplitud de control, podemos formalizar más un proceso, informalizar, centralizar, descentralizar, todas esas decisiones en torno a los parámetros de diseño que ya estudiamos, división del trabajo, amplitud de control, bueno, todo eso son cambios en la estructura. Entonces ahí es algo que
ocurre en las organizaciones. Agregamos un departamento de atención al cliente, ampliamos el área de recursos humanos, ponemos una sucursal en Rosario. Bueno, son cambios de estructura. Otros cambios que ocurren en las organizaciones son los cambios en la tecnología, un nuevo software, una nueva forma de comunicar, la presencia en las redes, la ausencia en las redes. Todas esas decisiones tecnológicas son también otra categoría de cambio. Y finalmente los cambios en las personas, que no necesariamente es cambiar una persona por otra. Los cambios en las personas aluden a la capacitación en las personas, los ascensos, ¿no? Un poco apela a eso. También es el cambio de las personas, pero no es solo el cambio en las personas, ¿no? Me explico, es también a la misma persona que está, sin cambiarla, capacitarla, por ejemplo, ¿no? A eso hace referencia. Estas son las 3 categorías de cambio que se estudian en las organizaciones. Y bueno, como todo proceso, el cambio es un proceso, obviamente tiene una serie de pasos secuenciales que hay que seguir, ¿no? Que no son tan lineales, ¿no? Porque ya vimos que en el medio yo me puedo encontrar con resistencia y entonces si hay resistencia tengo que apelar a la participación, a la capacitación. Pero bueno, vamos a decir que en líneas generales el cambio sigue estos pasos, por decirlo de algún modo. En primer lugar, ¿cómo nace un proceso de cambio? Bueno, nace de una necesidad. Hay una necesidad en la organización que determina la conveniencia de un cambio. Por ejemplo, una necesidad, tenemos que agilizar la logística a clientes, o tenemos que mejorar la capacitación del área de fábrica. Bueno, cualquier necesidad que surja, bueno, entonces, como esta necesidad, vamos a implementar este cambio, ¿no? O bueno, pensemos en causas, acuérdense que pueden haber causas externas, pensemos el año pasado, las organizaciones, cuántos cambios tuvieron que hacer con motivo de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué había? Una necesidad de abrir los negocios, pero para hacerlo había que respetar algunos protocolos y pautas. Bueno, un poco es eso. Está esta necesidad, vamos a tener que cambiar, vamos a tener que tomar la temperatura, respetar un aforo, proveer de alcohol en gel, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí hubo un cambio, ¿no? Motivado por fuerzas externas. Así que eso es el primer paso, que haya una necesidad insatisfecha. Luego entonces, que puede existir la necesidad y puede ser que los gerentes no atiendan a esa necesidad, ¿no? Entonces ahí no hay cambio posible. Pero si hay motivación de la dirección y motivación del resto de la organización para ir adelante con el cambio, ese serían el segundo y el tercer paso. Que la dirección esté motivada, pero también no solo la dirección, no solo el gerente, como vimos antes, el resto de la organización tiene que estar involucrado en el cambio. Muy bien, para facilitar el control y bueno, llevar adelante el cambio, muchas empresas, organizaciones en general, formulan objetivos intermedios. O sea, el cambio no va a ser este objetivo de llegada. A ver, vamos a proponernos pequeños cambios, ¿no? Vamos a instalar un software nuevo, bueno, vamos a empezar por hacerlo en tal área y después en tal otra y luego a toda la organización. Pequeños objetivos intermedios para ir probando los sistemas, para ir viendo qué tantas resistencias se producen, qué tantas adhesiones se producen, en fin, como un proceso paulatino. Por supuesto, no puede faltar la asignación de responsabilidades, aunque ya sabemos que la responsabilidad no se delega, uno puede decir, bueno, ¿quién va a ser el responsable de esta área, ¿no? ¿Qué meta va a tener que cumplir? ¿Qué objetivos, ¿no? A este sería otro paso importante de los procesos de cambio. Para terminar, la evaluación y el control no pueden faltar. ¿Cómo no vamos a controlar un cambio, ¿no? Que nos llevó todo este trabajo, que tuvimos que que afrontar resistencias, ¿cómo no evaluarlo? Nos estaríamos quedando, ¿no?, con un cambio a medias si no medimos lo que pasa. A eso refiere la evaluación y el control. Y finalmente, la retroalimentación, que sería justamente
volver a empezar con el sistema, ¿no? Porque en función de la evaluación y control yo puedo ver si el cambio fue efectivo o no. Entonces, la retroalimentación me permite ajustar, ver en qué medida esa necesidad se satisfizo o no. Entonces, ahí vuelvo a empezar. Si todo anduvo bien y si esa necesidad está resuelta, seguramente entonces, como empresario, como gerente, me volcaré a ver qué otra necesidad aparece y otra vez iniciaremos un proceso de cambio, ¿no? Eso sería básicamente los pasos del proceso. Por último, y esta es la última diapositiva de nuestra materia, vamos a ver esto, la diferencia entre creatividad e innovación. Porque cuando uno habla de cambio, en general suele asociar la palabra creatividad, innovación, y las tomamos erróneamente como sinónimos, cuando en realidad no lo son. ¿Qué es la creatividad? La creatividad es una capacidad de ser originales, de aportar ideas nuevas, ideas inéditas, nunca antes vistas. Eso es ser creativo, ¿no? Encontrarle una solución nueva, a lo mejor a un problema repetido, ¿no? Pero la creatividad, a diferencia de la innovación, es como que queda en una idea, ¿no? Entonces, toda vez que hay una idea para solucionar algo, uno dice, ah, mirá, qué creativo. Pero bueno, la idea hay que llevarla a la práctica. Esa puesta en práctica de esa idea creativa se la conoce como innovación. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que puede haber creatividad y no hay innovación. ¿Cuándo pasa esto? Bueno, cuando la idea se queda en idea y no se lleva a la práctica. Ahí hay creatividad y no hay innovación. Esa es una primera conclusión que sacamos. Una segunda conclusión, para que haya innovación, necesariamente tiene que haber antes creatividad, ¿no? Porque innovar es transformar justamente esa idea creativa en un producto, en un servicio, en un método, en lo que fuera, ¿no? Entonces, la innovación requiere de la creatividad. La creatividad a veces se queda en eso, en una idea. Entonces, ¿por qué? Porque no tiene la otra pata, que es la innovación. Ambas van de la mano. De hecho, para quienes estudian la carrera de licenciatura en administración, no sé si habrá alguien acá que la vaya a estudiar, uno de los objetivos del plan de estudio de la carrera es fomentar la creatividad de los futuros licenciados en administración. Así que la creatividad es un elemento importante, pero también lo es para los futuros contadores, futuros economistas, ¿no? Pero esto les quería contar que el plan de estudio propone ese término. Bueno, y acá termina nuestra unidad 7, increíblemente. ¿Alguna pregunta? ¿Están ahí? Sí, profe. Bueno. ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno. Bueno, entonces, en principio vamos a hacer así. Yo el martes que viene viajaría a San Nicolás para hacer, como hicimos la vez anterior, un repaso por todos los temas. Nos vamos comunicando. Cualquier novedad me avisan. Así que esta es la última materia que rinden, porque ya economía la deben haber rendido antes. Así que bueno, quedamos así. El martes que viene entonces será presencial allá en San Nicolás. Ok, profe. Bueno, si no tienen más preguntas, terminamos acá la clase. Bueno, no veo preguntas, así que bueno, nos vemos la próxima. Chao, Nos chao. vemos, profe. Chau. Chao, profe, gracias. Éxitos mañana. Gracias. Gracias.